Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Eso está en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y yo sé que usted ha venido a este lugar con un deseo y con un anhelo, tal vez no explícito, tal vez no abierto, pero sí interno. Y es el deseo y el anhelo de ser estimulado, de ser motivado por la palabra del Señor, porque va a comenzar una nueva semana en la cual usted necesita que el Señor deje caer sobre usted de su palabra, de su ánimo, de su fuerza, de su gozo. Si usted ha venido con esa intención al templo, quiero decirle que hoy es su día de bendición. ¿Por qué? Porque precisamente el pasaje que nosotros acabamos de leer es un pasaje que infunde mucho ánimo y que infunde mucha fuerza a aquel que está debilitado. Este versículo que acabamos de leer es muy similar al Salmo capítulo 1, versículo 1, el cual dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿y qué más? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así también, este pasaje es muy similar a Romanos capítulo 4, versículo 8, el cual dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Estos tres versículos tienen algo en común, y es que los tres comienzan de la misma manera. Bienaventurado el varón que tal cosa. Estos versículos son un ánimo, un estímulo para aquellos que están pasando por diferentes situaciones, pero más que un estímulo, representan un elogio, representan un oda o una bendición sobre la vida de aquellos que están recibiendo una bendición de Dios de forma inmerecida. Como el versículo de Romanos dice que es bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, es decir, qué dichoso, qué bendecido es aquel al cual el Señor gratuitamente le perdonó todos sus pecados. Qué hermosa es la bendición de levantarnos cada mañana y no tener ese cargo de conciencia que teníamos antes de conocer al Señor. Usted puede recordarlo cuando usted todavía no conocía a Cristo y usted arrastraba una piedra enorme con una cadena de pensamientos, de malos recuerdos, de malas memorias, de depresión, de angustia, de tristeza, de complejos. Pero cuando llegó Cristo a su vida, el Señor dijo: ahora eres mío, la cadena se rompe y ahora me perteneces. ¡Qué alegría, qué hermoso es que el Señor haya perdonado todos nuestros pecados! Entonces estos versículos son un elogio a aquellos que reciben una bendición de Dios de forma gratuita, pero también son un elogio para aquellas personas que están haciendo la voluntad de Dios y que reciben una remuneración a su obediencia. Qué interesante, porque dice el Salmo 1 que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Es decir, que es dichoso el hombre que es obediente. Dichoso el hombre que es santo y que se aparta del mal. Hemos estado observando el primer capítulo de Santiago. Y quiero leer el versículo 11 para hacer un contraste con el versículo que acabamos de leer. Dice el versículo 11: cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Este pasaje, que ya lo hemos visto en una oportunidad anterior, no voy a profundizar en él, pero este pasaje está haciendo un énfasis en que las posesiones materiales que nosotros adquirimos en este mundo son pasajeras y se acaban. No sé si usted recuerda en esa oportunidad cuando estuvimos hablando de que en las iglesias hay hombres ricos y hay hombres pobres. O por lo menos en aquel entonces se hacía una distinción bien marcada. Por una parte estaban los de una alta posición social y por otra parte están los que tienen una condición más precaria. Santiago hace un énfasis y dice: no se preocupen, allá en el cielo no va a estar esa distinción. Todas las riquezas materiales se quedan acá y después se las consume el fuego. Y todas las pobrezas, las deudas y todos esos papeles que están clavados ahí en el diario mural que usted tiene en su casa o puestas detrás de la puerta, no se preocupe, se van a hacer cenizas cuando descienda el fuego del cielo y transforme este mundo.
Así que allá en el cielo no van a haber estas diferencias. Mientras que el versículo 11 hace un énfasis en las posesiones materiales que desaparecen, el versículo 12 está haciendo un énfasis en las bendiciones espirituales que permanecen para siempre. Entonces esto es algo que desde ya nos llama la atención, y es que de alguna manera, o más bien, de todas maneras tenemos que dejar de enfocarnos en lo material, enfocarnos en el mundo y comenzar a enfocarnos en aquello que es eterno. Este versículo 12 no es más bien es el broche de oro con el cual Santiago termina la primera sección de la carta. Porque este versículo, el versículo 12, está cerrando una sección que comenzó en el versículo 2. No en el versículo 1, porque el versículo 1 es la introducción y presenta al escritor y a los destinatarios. La sección que va desde el versículo 2 al versículo 12 trata de cómo los creyentes deben pasar las pruebas en esta vida. Y el versículo 2 comienza de la siguiente manera. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, el versículo que introduce esta sección nos da una instrucción acerca de cómo tenemos que pasar las dificultades. Y el último versículo, que es el versículo 12, es un elogio a aquellos que aprueban los exámenes, aquellos que aprueban las situaciones difíciles de la vida. Por eso dice el pasaje que es bienaventurado, dichoso, o como dirían los españoles, enhorabuena, felicidades, felicidades al varón. Ahora, ¿por qué dice varón? No porque se esté refiriendo exclusivamente a hombres machos masculinos. Ya se está refiriendo, cuando dice aquí varón, está haciendo un contraste, porque anteriormente estuvo hablando de ricos y pobres, en plural. Ahora se está refiriendo a una individualidad, o sea, bienaventurada aquella persona, bienaventurado aquel individuo, sea hombre o mujer. Ya aquí las hermanas no están excluidas del sermón. Entonces, bienaventurado el individuo o el varón que soporta la tentación. Ponga atención, la tentación debe ser soportada. Porque cuando haya resistido la prueba, mientras que la tentación se soporta, la prueba se resiste, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No sé si a usted le pasa, pero cuando leemos este pasaje nos acordamos de un libro del Antiguo Testamento que también habla sobre la sabiduría y también habla mucho sobre coronas. El libro de Proverbios, que constantemente presenta la sabiduría y las ganancias que trae la sabiduría, el escuchar los consejos de los padres, el recibir el consejo de gente experimentada, lo presenta como una corona. ¿Por qué? Porque es algo virtuoso. Un rey que porta su corona es un hombre respetado, es un hombre que se impone solamente con su presencia, con su imagen. Entonces, aquellos que poseen sabiduría se imponen como gente de autoridad, como gente que puede hablar, que puede emitir una sabia opinión. Ahora, la corona de la cual está hablando Santiago no es la misma corona de Proverbios. La corona de Proverbios es una corona real, es decir, de la realeza. La corona de la cual está hablando Santiago no es una corona de oro. Es una corona que se da a los atletas que participan de los Juegos Olímpicos. Es decir, cuando participa un atleta en una disciplina específica, cuando gana el primer lugar y el mayor reconocimiento, ¿qué se le da? Se le da una corona. Y con esa corona se está recompensando el esfuerzo y la dedicación y los años de entrenamiento para una participación que va a involucrar algunos minutos. Esa es la corona de la cual Santiago está hablando en esta oportunidad. Alguno podrá decir, hermano pastor, ¿cómo es aquello de que la salvación es por gracia, sin obras, si aquí el versículo aparentemente está diciendo que la salvación se obtiene por pasar pruebas? ¿Cómo es aquello de que la salvación la recibimos gratuitamente, sin nuestras propias obras, si aquí el pasaje está diciendo que los que soportan la tentación, los que resisten las pruebas, van a recibir la corona de vida? Bien, quiero que pongamos atención a lo siguiente. Dice, bienaventurado el varón. Ya mencioné, esto es un elogio. Bien, hay un elogio de parte de Dios. ¿Para quién? A los que soportan la tentación.
a los que resisten las pruebas. O sea, los que resisten, los que soportan, reciben un elogio. Amén. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Aquí está la clave que quiero que ponga atención. La corona de vida que Dios ha prometido Amén. a los que le aman. Es decir, si nosotros somos observadores en cuanto al pasaje, nos vamos a dar cuenta de algo. Que primeramente Dios ha preparado un plan, Dios ha preparado una corona, ha preparado o ha diseñado un plan, el cual cuando se desarrolla, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Qué pasa con los que aman a Dios? Pasan pruebas. Y en ese plan que se desarrolla, los que pasan pruebas, ¿qué? Salen victoriosos y reciben ese galardón que Dios ha preparado desde antes para ellos. El pasaje no nos está hablando de que la salvación o la vida eterna o el reconocimiento de Dios se obtiene por obras. Nos está hablando de que Dios preserva a aquellos que le pertenecen y los guarda en momentos de dificultad. Amén. Ahora, ¿no le produce a usted eso calma? ¿No le hace a usted esto respirar tranquilo y decir, o sea que todo lo que estoy pasando es parte de un plan divino? O sea, lo que estoy pasando, Dios ya lo sabía desde mucho antes. Por eso Dios me ha dejado este libro, porque están todas las instrucciones acá, para que yo pase por las pruebas y cuando yo efectivamente apruebe este examen, más encima el Señor me va a dar una recompensa, un reconocimiento. Si vamos a hablar del plan de Dios para sus hijos en cuanto a las pruebas que pasamos, antes de hablar del plan de Dios, ¿de quién tenemos que hablar? De Dios mismo. Es un error considerar las obras de Dios aparte de la persona de Dios. Ahora, cuando hablamos de Dios, siempre tocamos versículos como por ejemplo Deuteronomio 4:24, que dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ese es un versículo muy poco predicado el día de hoy, pero está en la Biblia. Entonces tomamos ese versículo y aprendemos que Dios efectivamente es juicio. Hay otro pasaje que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ese pasaje sí más conocido y a todos les gusta. No como el primero. Entonces de ese pasaje aprendemos que Dios se deleita en dar porque es amor. Y hay otro pasaje que dice que Dios es luz. Y aprendemos entonces que Dios se revela porque Él es luz y Él resplandece. Pero hay un versículo del cual poco se habla. Y está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. El cual dice lo siguiente. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, etcétera, etcétera. Aquí el pasaje, aquí San Pedro nos está diciendo que Dios es el Dios de toda gracia. Yo sé que esto usted ya lo sabe de memoria, porque usted es un cristiano que lee la palabra y que asiste a los cultos. Entonces lo que voy a decir ahora, usted ya lo sabe. Pero ¿qué es la gracia de Dios? La gracia es aquella virtud divina mediante la cual Dios da todas las cosas como un regalo inmerecido. Dios no solamente nos da todo como un regalo inmerecido, sino que Dios da todas las cosas en abundancia y lo da todo voluntariamente. O sea que cuando Dios creó el mundo, Dios hizo el sol, la luna, las estrellas, el mar, las montañas, la hierba del campo, y Dios pone el mundo animal. Y Dios da toda la creación al mundo animal para que el mundo animal pueda alimentarse, pueda reproducirse y pueda crecer sobre la faz de la tierra. Y al último, después de crear el mundo animal, Dios crea al ser humano. Algunos dicen, ahí creó al animal racional. Allá ellos, si se creen animales racionales. Dios crea a los animales y luego Dios crea al hombre y a la mujer. El ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios da toda la creación al hombre como fuente de provisión, para que el hombre se alimente de la creación, para que el hombre trabaje la tierra y obtenga todos los beneficios que ella da. ¿Acaso no es bueno Dios? Nosotros, como ya lo mencioné hace algunas semanas atrás, nosotros miramos hacia afuera y decimos, ¡hoy qué feo el día! Se largó a llover. Y no nos damos cuenta de lo necesaria que es la lluvia para nuestra tierra. ¡Hoy qué fome! Mira el tremendo sol que hay. ¿Se imagina usted, mi amado hermano, que nunca saliera el sol? Necesitamos los recursos naturales que el Señor da. El Señor es un Dios de gracia y todo lo da
y abundantemente para que nosotros lo disfrutemos. Tanto así que cuando usted habla con sus compañeros de trabajo que no son cristianos, cuando usted habla con sus familiares que no son cristianos evangélicos, bautistas, fundamentalistas, cuando usted habla con sus familiares y conocidos allá afuera, usted les pregunta, oye, ¿cómo estás? Ellos responden, bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque incluso aquellos que no son salvos tienen que reconocer que todo proviene de aquel que está por encima de todas las cosas. Dios da todas las cosas abundantemente porque es un Dios de gracia. Ahora, note cómo es la gracia de Dios y la bondad de Dios que da todas las cosas. Y note cómo es el hombre, el cual fue hecho imagen y semejanza de Dios y voluntariamente nos hemos rebelado en contra de él. Cómo Dios nos ha dado todas las cosas como un regalo y nosotros nos hemos olvidado de Dios, le hemos dado la espalda a Dios, hemos desechado la palabra de Dios y nos hemos ido detrás de nuestros placeres, de nuestros deseos, de nuestros gustos, de nuestras propias normas, de nuestra propia forma de ver las cosas, de ver la vida. Cómo Dios nos traza un plan perfecto en su palabra y nosotros desechamos los designios de Dios y hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad, nos va pésimo. Sufrimos todo el tiempo cuando hacemos las cosas en nuestra propia opinión. Nos equivocamos siempre y nos seguimos creyendo los sabios y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, desechando la palabra de Dios. Hay un versículo que grafica claramente esta realidad y se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23. Usted se lo sabe de memoria. Yo también, pero lo voy a leer igual. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y dice así la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el mundo está como está. Por eso la delincuencia está como está, por eso la pornografía está como está, por eso las drogas están como están, por eso la política está como está y por eso el mundo está en esa condición. Amén. Por causa del pecado del hombre que se ha rebelado en contra de aquel que ha dado todas las cosas por gracia. Ahora, el ser humano en esa condición de pecado se aparta de Dios, pero va rumbo a la condenación, va rumbo al infierno. Pero miren lo que dice el versículo 24. Amén. Voy a leer el 23 nuevamente y el 24. Dice... Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, siendo justificados, es decir, siendo salvados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Dios no solamente nos ha dado todas las cosas en la naturaleza por gracia, Dios nos ha provisto la salvación por gracia. Es decir, que íbamos cayendo rumbo al infierno por el peso de nuestro propio pecado y Dios por medio de Cristo ha puesto su mano para evitar que caigamos al infierno. Por pura gracia Él nos ha sostenido y nos ha dicho, tú eres mío ahora, tú ahora me perteneces. Esa salvación por gracia es por la redención efectuada por Cristo en la cruz. Como Cristo murió en nuestra muerte, ahora nosotros podemos tener la vida de Cristo en nosotros. Qué bueno es Dios que no solamente da todas las cosas por gracia al mundo, sino que nos da la salvación por gracia. Por eso todos los pecadores tienen que arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como su Señor y su Salvador. Ahora, Dios no solamente es el Dios de toda gracia. Si está con su Biblia a mano, rápidamente vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. A veces hay gente que viene a las iglesias y dice, bueno, yo espero que Dios cambie mi vida, pero yo realmente no sé si Dios existe. ¿Lo has escuchado? Yo sí. Bueno, yo vengo a que Dios tome mi vida y me transforme. ¿Pero tú conoces de Dios? No, realmente no. Entonces dice la palabra que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. O sea, debe tener un conocimiento de aquel Dios que está revelado en la Biblia. Para eso está la iglesia. Para predicar al Dios de la Biblia. Amén. Bien. Y luego dice, y que es galardonador de los que le buscan. Significa que no solamente Dios no da todas las cosas en el mundo por su gracia, como un regalo. Dios no solamente nos da la salvación por medio de Cristo, como un regalo por gracia. Dios no solamente
infunde fe en el pecador para que el pecador pueda responder a él con fe. Dios no solamente le da al pecador la capacidad de arrepentirse de sus pecados para que sus pecados sean limpiados, sino que además Dios considera la fe que ejerce el pecador, considera el arrepentimiento que ejerce el pecador, y Dios remunera positivamente la fe y el arrepentimiento del pecador. Dios es un Dios galardonador. La gracia y el amor de Dios va más allá de nuestro entendimiento, porque no solamente nos da todas las cosas como un regalo, sino que cuando nosotros somos canales de la bendición de Dios, el Señor nos sigue premiando por hacerlo. Amén. Por eso dice que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso quiero decirle algo. Dios no se olvida de las obras que usted ha hecho. Dios considera esas obras y Dios la recompensa. Dice ahí el mismo libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, que Dios recompensa, Dios bendice aquella obra que usted hace y que nadie se da cuenta. Amén. Cuando usted ha venido al templo a barrer y nadie lo ha visto, Dios lo ha visto. Cuando usted en su casa dobla sus rodillas y usted ora por sus hermanos en la iglesia, usted nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Cuando usted visita a aquel hermano que está enfermo, que por X o Y motivos otros hermanos no pueden visitar, nadie lo ve a usted, pero Dios lo ve. Amén. Porque Dios no se olvida de las obras de sus hijos en servicio de sus santos. Dios considera esas obras y Dios retribuye, recompensa las obras de servicio. Pero no solamente Dios recompensa o retribuye las obras de servicio, Dios también recompensa las obras de perseverancia. Dios recompensa y retribuye esa fe firme que usted tiene, esa paciencia, como ya lo hemos hablado, que usted ejerce cuando usted es probado, cuando usted aguanta presión en el mundo, cuando usted no puede depender de nada más que de la palabra de Dios, cuando usted no puede hacer nada más que depender de un Dios que no ve, de un Dios que no escucha audiblemente, pero su fe permanece intacta, mirando a ese Dios, Dios retribuye y Dios bendice esa perseverancia y Él bendice esa fe. Esa es la razón por la cual Santiago escribe eso. Y Dios dice que que aquel que pasa las pruebas recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y le voy a decir algo, mi amado hermano, Dios cumple lo que Él promete. Amén. Ahora, ¿cuál es esta corona de vida? Como ya le mencioné, aquí Santiago está tomando la figura de los Juegos Olímpicos. Y cuando un atleta se prepara, entrena y lo da todo en la pista y obtiene el primer lugar, recibe un galardón, recibe un reconocimiento público y todos lo ovacionan y lo admiran. Entonces lo que Dios va a hacer con nosotros es que va a llegar el momento en el cual Él va a retribuir esa perseverancia que nosotros hemos ejercido en el desarrollo de nuestra vida y vamos a recibir esa corona de vida. Una traducción más exacta sería la corona que es la vida. O sea que va a llegar el momento en el cual nosotros vamos a disfrutar de la gloria celestial. Amén. Y vamos a escuchar una voz allá arriba que nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. Amén. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Por eso, amado hermano, no se avergüence si usted pertenece a una iglesia chiquitita. Amén. Usted habla ya seguramente con sus hermanos en la fe, con sus familiares. ¿Y cómo va la iglesia? Y le dice a su familiar: bien, somos 300, 400. ¿Y cómo están las cosas allá en Chihuayante? No, todavía estamos trabajando, estamos creciendo. Amén, no se avergüence. Porque Dios considera las obras que usted está haciendo, sembrando en esta obra. Amén. Y si usted defiende en lo poco, allá arriba Dios le va a poner sobre más, se lo aseguro. Amén. Tal vez usted dice: bueno, yo no soy ministro, yo no soy pastor, yo no soy maestro. Pero a lo mejor usted es padre y tiene hijos. A lo mejor usted es hermano. A lo mejor usted es hijo y tiene a sus padres con vida y usted tiene un campo misionero donde sembrar. Bueno, Dios no olvida las obras de servicio. Y en ese plan que Dios ha declarado, que Dios ha decretado, va a llegar el momento en el cumplimiento final de los tiempos en el cual sus hijos que pasen por prueba van a ser recompensados y van a ser reconocidos. Eso es lo que Dios ha establecido. Ese es el plan que Dios ha declarado. En cuanto a la ejecución del plan de Dios,
Porque ya lo hemos visto a grandes rasgos. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios galardonador, y efectivamente el plan de Dios se va a cumplir. Y sus hijos van a recibir la gloria eterna celestial y van a disfrutar de los deleites del cielo con el Señor para siempre. Y todos quisiéramos que la vida fuera eso. El plan decretado y el plan consumado. Pero muchas veces no nos gusta ser parte del plan. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del plan de Dios, prepárese para lo que le voy a decir, Dios permite, y no solamente Dios permite, Dios no solamente abre la puerta para que suceda, sino que Dios lo diseña cuidadosamente y Dios lo hace responsablemente. Dios nos hace pasar por pruebas. Amén. Y muchas veces Dios diseña cuidadosamente pruebas duras, hermano. Pruebas durísimas para que nosotros pasemos por ellas. Y Dios en su voluntad soberana, Él permite que seamos tentados. Amén. Y que estemos ahí, en la línea de batalla, a punto de caer, pero Él lo permite. Amén. Él permite que pasemos por situaciones complejas, por situaciones duras, donde es necesario aguantar presión en esos momentos. Y como ya lo mencioné delante, depender absolutamente de la gracia de Dios por medio de su palabra, mirando a Cristo en esas situaciones. Dice acá la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, es una situación, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Esto ya lo he explicado en algunas oportunidades, pero lo voy a repetir para los que todavía no lo saben. ¿Cuál es la relación que existe entre prueba y tentación? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre una prueba y una tentación? Bien, primero la prueba. Una prueba es una situación controlada por Dios, diseñada por Dios, en la cual Dios está mirando y observando atentamente, porque en esa situación particular se va a manifestar lo que hay dentro de nuestro corazón. Es una prueba. Así como el profesor en el colegio diseña pruebas de matemática para que usted como alumno las tuviera que pasar. Y creo que esto lo dije hace algún tiempo atrás. Nosotros creíamos en ese entonces que el profesor de matemática estaba con un tridente riéndose. Aquí te quería pillar y te vas a repetir por esta prueba, pero no era así. El profesor diseñaba esa prueba para que nosotros pasáramos esa prueba y pudiéramos aprobar el ramo. Para eso lo hacía. No para perjudicarnos, sino para que aprobáramos. De igual manera, Dios diseña situaciones para que nosotros podamos aprobar y evitar pecar. Eso es una prueba. ¿Qué es una tentación? La tentación es la misma situación de la prueba, pero visto desde otra perspectiva. Mientras que la prueba es una situación dura y compleja, mirado desde la perspectiva de Dios, el cual quiere que no pequemos, la tentación es la misma situación, visto desde una perspectiva satánica, en la cual el diablo quiere que pequemos y que caigamos. Amén. De manera que cuando usted está en esa situación difícil, que usted no puede controlar, que usted no tiene manejo sobre ella, Dios está diciéndole: adelante, tú tienes las herramientas para vencer. Y por otro lado está Satanás diciendo: no puedes, vas a caer, mejor ríndete, es más rico caer ante el pecado, es más placentero doblegarse ante la carne. Y usted está ahí en medio de la prueba. Amén. La situación es una, vista desde diferentes perspectivas. ¿Por qué Dios permite esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios permite que yo esté pasando esta situación que estoy pasando ahora mismo? ¿Y por qué Dios permite que yo llore por esta prueba? Si Dios es amor, si Dios es bondad, si Dios es ternura, ¿por qué yo estoy pasando por situaciones que me hacen querer dejarlo todo? Amén. Si Dios es un Dios bondadoso, ¿por qué Dios permite que yo sufra tanto? Porque esto que le voy a decir es cierto. Dios permite que suframos. Y Dios ha diseñado situaciones para que suframos. ¿Por qué Dios lo hace? Este versículo, este pasaje usted ya lo conoce de memoria, pero se lo voy a leer igual. Proverbios capítulo 17, versículo 3. Si no lo tiene, puede marcarlo en su Biblia, puede anotarlo en su cuaderno o puede memorizarlo y no olvidarlo jamás. Dice, Proverbios 17, 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. ¿Qué es el crisol? El crisol es un recipiente en el cual se trabajan los metales preciosos, en el cual se depositan los metales ardiendo al rojo, y en ese recipiente se separan las impurezas del metal precioso para que quede limpio. Pero Jehová prueba los corazones. Quiero decirle algo y espero que esto no lo olvide nunca. Dios permite situaciones de gran sufrimiento en su vida
para limpiarlo de las impurezas que le impiden crecer conforme a la voluntad de Dios. Dios logra quitar la avaricia de nuestro corazón por medio de la enseñanza de las Escrituras y por medio de las pruebas en las cuales tenemos que aprender a despojarnos de lo que amamos. Dios ha sacado a tantas personas de la inmoralidad, haciéndolas pasar vergüenzas terribles, permitiendo sufrimiento en su vida, para que aprendan a despojarse de esas actitudes y de ese comportamiento inmoral. Dios permite pruebas para limpiarnos de nuestras impurezas. Dios no se olvida de nosotros en medio de las pruebas. Dios no se olvida de nosotros en medio de esas situaciones complejas y difíciles. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Nosotros pensamos que Dios es igual a nosotros, pero gigante. O sea que cuando pasamos por situaciones de sufrimiento y de dolor, nosotros en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, en nuestra naturaleza caída, nosotros nos olvidamos de Dios. De tal manera que muchos, siendo cristianos, siendo fieles al Señor, pasan por pruebas duras, y cuando pasan por pruebas duras, me descarrío y se van al mundo. Pero cuando pasan situaciones complejas en el mundo, no vuelven a la iglesia. Qué extraño. Pero bueno, algunos pasan situaciones difíciles y se olvidan de Dios, pero le tengo buenas noticias. Dios no se olvida de usted. Aunque nosotros nos olvidemos de Él no se olvida de nosotros, porque dice Pablo, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel siempre. Amén. Ese siempre lo añadí yo recién. Pero Él permanece fiel. Él no cambia. Él es inmutable. Dios no se olvida de nosotros en medio de las pruebas, sino que en medio de las pruebas y a través de ellas Dios nos adoctrina, Dios nos enseña, Dios nos forma. Dios nos da la información que necesitamos para nosotros poder llevar a la práctica y nosotros poder crecer. De tal manera que cuando usted está pasando esa necesidad económica y usted dice, ¿de dónde voy a sacar para los gastos necesarios? Dios le está enseñando a depender de Él. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces cuando usted pase situaciones económicas complejas, recuerde que el Señor le está probando. Dios permite que usted pase por pruebas de salud. ¿Para qué? Para que usted recuerde que Jehová es su sanador. Amén. Qué raros somos nosotros los cristianos evangélicos, que nosotros lo creemos de todo corazón. Jehová es nuestro sanador. Y lo predicamos, Jehová es nuestro sanador. Amén. Viene un dolor de cabeza y nos tomamos una aspirina. Nos duele el estómago y vamos al consultorio. Ahora, no estoy en contra de la medicina. Ya no piense eso, el hermano pastor lo que nos está diciendo. No estoy prohibiéndole que vaya al médico, no estoy prohibiéndole que se tome un paracetamol o un ibuprofeno y todos esos medicamentos que me da mi esposa cuando me siento mal. Lo que estoy diciendo es que nuestro recurso principal y único es Cristo, es el Señor. De modo que cuando viene un dolor decimos, gracias Señor, porque tú vas a sacarme de esta enfermedad, no sé cómo, pero lo vas a hacer. Y si no lo haces nunca, amén, te sigo amando y sigo confiando en ti. Dios permite que pasemos debilidad de nuestra salud para hacernos depender de Él, de su providencia, de su amor y de su gracia. Siéntase tranquilo cuando se tome el medicamento, pero ore antes. Dígale, Señor, gracias porque tú has concedido para estos tiempos que la medicina avance. Y es útil, pero no deje de confiar en Cristo por confiar en un fármaco. De verdad. Lucas era médico. Entonces la medicina no está fuera de las Escrituras. Bien, entonces Dios permite que pasemos diferentes pruebas. Dios permite que pasemos peligro de muerte. Esto es duro. Dios permite que pasemos muchas veces peligro de muerte para demostrarnos que Él guarda nuestra vida. Y si algo llegara a pasar, usted tiene que tener claro que aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amén. El Señor no solamente nos adoctrina en medio de las pruebas, sino que el Señor nos preserva en medio de las pruebas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa preservar? Significa que Dios nos ampara, Dios nos guarda en medio de las pruebas y Dios nos conduce en medio de las pruebas. Note esto, usted no está solo cuando está pasando momentos de dificultad. Dios le está guiando y no solamente le está guiando, le está guardando para que usted no sufra un daño más fuerte del que pueda soportar. Dios a usted lo expone al sufrimiento para limpiarlo de sus impurezas, pero Él no lo expone a la destrucción.
cuando nuestros hijos comienzan a dar sus primeros pasos, nosotros soltamos su manito, no para que se caigan y se golpeen, sino para que den pasos y lleguen a nuestros brazos. Dios permite pruebas en nuestra vida para que demos pasos y avancemos. A veces nos caemos, pero no quedamos destruidos. El Señor viene y nos levanta con manos de amor y misericordia. Amén. Y nos dice, aquí estoy yo. Amén. Entonces el Señor nos preserva en medio de la prueba. Así es como Dios desarrolla ese plan perfecto que Él ya ha determinado. Y algo muy importante que es necesario mencionar es que Dios nos provee la victoria siempre. El apóstol Pablo decía, gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, usted se ha visto en situaciones, en tentaciones duras, en las cuales usted ha dicho, no, definitivamente esta tentación me lleva persiguiendo años. Me he mantenido firme años, pero parece que algo me está diciendo que tengo que caer. Amén. Definitivamente esto ya es mucho y yo voy a doblegarme ante el pecado. En nuestra humana debilidad tendemos a pensar así. Pero quiero decirle algo, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si el Señor ha permitido en su vida una tentación que lleva años, es porque Dios sabe que usted puede aguantar otro año más y mantenerse santo. Dios lo sabe, por eso lo permite. Porque Él no va a permitir algo que usted lo destruya y que usted lo arruine y lo haga polvo. ¿Cuántas veces hemos pasado por pruebas y hemos llegado a decir, parece que yo no sirvo para evangélico, parece que yo no sirvo para cristiano? Después de esta situación definitivamente me aparto de la fe y tiro la toalla, cuelgo los guantes y vuelvo a lo que era antes. Como los apóstoles, cuando Cristo fue crucificado, volvieron a su antiguo oficio, volvieron a pescar. Si el Señor lo había llamado a predicar, volvieron a su antiguo trabajo, pero llegó el Señor Jesucristo y restaura su relación. Restaura ese ministerio que Pedro había pensado que lo perdió, porque negó a Cristo, por eso se fue a pescar, pero el Señor Jesucristo vino y lo restauró. Tú me negaste 3 veces, entonces 3 veces te digo, apacienta mis ovejas. Porque eso es lo que el Señor hace. El Señor no permite una prueba en nuestra vida que nos aparte de Él. Porque el Señor nos atrae a Él. ¿Cómo Él nos va a alejar de sí mismo? Dios es un Dios de amor y de gracia. Y así es como se desarrolla el plan de Dios en esta vida en dirección a ese cumplimiento. Ese cumplimiento en el cual vamos a recibir la gloria eterna por herencia y vamos a disfrutar para siempre de la presencia de nuestro Dios. Esto va a suceder cuando pase una de 2 cosas. Amén. Primera, vamos a recibir esta corona de vida, esta manifestación visible de la gloria eterna, primero, cuando partamos con Él. Cuando partamos con el Señor. Ahí en Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así debiera ser su vida y mi vida. Para mí vivir en este mundo es vivir para Cristo y morir es ganancia porque me voy con Él. Por eso después Pablo dice que está puesto en estrecho porque tiene deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Los cristianos no somos suicidas, que nos queremos morir para irnos al cielo, para escapar del mundo, no. Nosotros anhelamos estar en su gloria y en su presencia porque allá vamos a estar mucho mejor que acá. Pero no es porque estemos promoviendo algún tipo de acto macabro, sino porque sabemos que allá vamos a estar mejor. Vamos a recibir esa gloria eterna cuando partamos de este mundo a estar con el Señor en la eternidad. Y si no sucede eso, si es que no morimos, vamos a recibir esa corona de vida cuando Cristo venga por nosotros. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si viniere, os tomaré a mí mismo. Gloria a Dios. O nos vamos con Él, o más bien, o partimos a donde está Él, o Él viene por nosotros. Una de 2. Pero el Señor va a cumplir su promesa. Amén. Y vamos a recibir esa corona de vida, aquellos que hayamos pasado el plan de Dios y que hayamos perseverado en esta vida y salgamos victoriosos en las pruebas.